Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más aquí a Madrileños por el Fútbol. Bienvenidos a la Casa del Fútbol Madrileño, a la Real Federación de Fútbol de Madrid, como siempre, en RFFM Play y como siempre buscando a un madrileño que lo tenemos perdido en el buen sentido de la palabra, llevando el fútbol madrileño a cualquier rincón del mundo. Así que hoy está conmigo aquí Borja Casado, no lo tenemos con quehaceres fuera de aquí de Cotorruelo, así que Borja Casado, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Bueno, pues un poco fastidiado con la alergia. Ya sabes, el mes de mayo pues Ya, ya. es Y lo que además aquí tiene. con todo lo que hay de alrededor Pero de hoy nos Cotorruelo, vamos a ir a un destino donde yo creo que no hay esos problemas. allá hace un poco más de frío, ¿no? Ahora, en esta época del año, no lo sé exactamente. Ahora que nos lo cuente nuestro Es, prota. es la tercera vez que viajamos a Islandia, ¿no? Puede ser, ¿no? Estuvimos Juan Guardia, con Nacho Juan. Gil, Eso es, dos veces. hasta Islandia que nos vamos, ¿no? Hasta Islandia que nos vamos con David Bercedo. Sí, lo tenemos Y allí. el equipo lo dices tú, ¿eh? Vale, pues mira, aquí lo tenemos, jugador del UMF Tindastol, David Bercedo. Bienvenido a tu casa, bienvenido a Madrileños por el Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Y por cierto, muy bien la pronunciación, ¿eh? Sí, sí, por eso yo siempre Es digo, facilito, es digo facilito. que lo haga Gabriel, a ver si voy a quedar ahí retratado y bueno. Borja, ¿qué es lo que le solemos preguntar a los Pues madrileños? hemos estado hablando un poco de que conocías a algunos protagonistas que han pasado también por aquí, pero bueno, pues al final con algunos has coincidido en Estados Unidos, con otros en Madrid, pero sobre todo, madrileño, ¿de dónde? ¿Dónde naciste? ¿Dónde empezaste? Pues, pues a ver, nacer, yo nací en el barrio de Chamberí, pero yo soy del barrio del Pilar. Y nada, pues soy del barrio del Pilar, me he criado allí y empecé a jugar al fútbol, pues como todo el mundo un poco en el equipo de su colegio. Empecé a jugar al fútbol sala. Y nada, al final estuve mucho tiempo jugando al fútbol sala, también un poco porque mis padres no querían como darme ese salto de ir al fútbol 11 y estuve casi hasta infantil de segundo año jugando fútbol sala. Y a raíz de ahí tenía un amigo que estaba en el Zona Norte, que es un equipo de allí del barrio del Pilar, y empecé allí. Jugábamos ese año, pues era infantil de segundo año, jugábamos en División de Honor, que bueno, me convenció un poco por eso. Me dijo, que vamos a jugar contra el Madrid, contra el Atleti, contra todos estos equipos, así que vente. Y nada, fui para allá, hice la verdad 2 buenas temporadas allí en el Zona Norte y de ahí, pues el paso natural. Fui a la Darbe, que es el club más grande del barrio y el que verdaderamente pues, pone el nombre. Y nada, en ese transcurso sí que es verdad que fui a probar al Rayo Vallecano, estuve con ellos un tiempo, estaban contentos conmigo, querían, pues, todavía no había ninguna oferta en firme, pero querían que yo siguiese por allí, pero la verdad que no me gustó mucho. Ujú. Fui allí, la gente, pues eso, yo estaba acostumbrado a que todo el mundo fuese como muy cercano y llegué allí, la gente era como muy distante, otro universo para mí Ujú. y preferí quedarme en casa. A ver, Nada, fui allí a la Arbe. eh, a, a ver, es que el barrio del Pilar, al fin y al cabo, siempre zona norte, Unión Adarve. Hemos tenido varios jugadores que han pasado por el zona Sí, norte, José también por el Jaques, ¿no? Celtic Castilla, que él ha José dicho Jaques, ¿no? Chamberí, José Jáquez y Miguel Ángel Martínez, lo tuvimos también en el zona norte, ¿no? Sí, El ex del Chamartín Vergara, eso es, me que suena, también me pasó suena. por allí antes de ir al Real Madrid. Y bueno, el Zona Norte, un club que el año pasado estuvo a nada de meterse en la Copa del Rey. Así que, Borja, tú, nuestro experto madrileñista, Sí, además barrio está. del Pilar, Bueno, mítico de Madrid. el domingo además él va a ser el juez del Exacto. ascenso, porque además va a recibir el domingo al Pozuelo y va a ser el juez del ascenso a tercera división. Además, yo creo que el Zona Norte sí se va a clasificar para Copa, pero claro, al final necesita también competir ese último partido. Y bueno, ¿qué tal por allí, por la Cabrera, antes de dar el salto a la vereda de Ganapanes? La verdad que muy bien. Yo estaba con amigos, entonces al final era un fútbol muy familiar, me lo pasaba muy bien. Lo que pasa que en categorías inferiores las categorías son muy malas. Entonces, ese año en infantil jugábamos en División de Honor, pero al año siguiente era cadete de primer año y jugábamos en segunda. Cuando Adarve primer año estaba jugando en autonómica. Sí, los has Entonces yo, bien, pero no claro, ves no, mucho. no, pero claro, entonces yo lo que intenté ese año en irme al Adarve, pero me prometieron como no te preocupes que tú vas a jugar con el juvenil del Zona Norte.
¿Qué pasa? Que al final pues me quedé y no jugué en el juvenil. Jugué al final 2 partidos y nada. Decidiste que era el momento de... Yo lo que noto, Borja, con David es ambición, porque al fin y al cabo hablas de decir, sí, es que estoy en segunda, pero yo quiero seguir progresando para esa etapa ya adolescente, ya juvenil. David, yo ahí notaba en ti, bueno, noto en tus palabras, que tú lo que querías era tener ambición y conseguir cotas más altas. Sí, sí, tal cual. Yo en ese año en segunda cadete creo que quedé como máximo goleador de todo Madrid, de todos los grupos, Ujú. pero claro, no era mi categoría. Creo que ese año metí, no sé si fueron 49, 50 goles, pero no, al final quedamos, ni ascendimos, quedamos como quintos en la tabla, como que no había un proyecto para ascender. Ujú. Yo en ese momento también tenía algunos amigos que estaban en el Adarve y me dijeron, oye, vente para acá, que aquí por lo menos hay categorías buenas y podemos competir. Y ahí es cuando dije, ¿por qué no? Hizo el trasvase al Adarve, Borja. Sí, el equipo más representativo, ¿no? Sí. Del Barrio del Pilar. Nos hemos dejado en el tintero una cosilla. ¿En qué colegio jugabas? Y bueno, no sé si era competición municipal o ya era competición federada, que también es importante darle su Eh, hueco al Al fútbol fútbol sala. sala, sí, claro que sí. sí, yo jugaba en el colegio se llama Nuestra Señora de la Vega y Ujú. jugaba municipal, era municipal todo. Sí que es verdad que a nivel municipal quedamos, yo creo que cuando tenía yo 12 años, debía ser, no sé si infantil de primer año, algo así. Quedamos segundos de Madrid a nivel municipal, que es cuando ganas tu liga, vas al interdistritos Ujú. y ahí te enfrentas como a los mejores de cada distrito. Y nada, perdimos en la final. Y a ver, había buen equipo, pero me pasaba un poco igual. Jugaba con amigos, pero como que yo quería más, quería competir. Quería medirme a ver si de verdad era decente, era bueno, Ujú. o simplemente iba a jugar al fútbol por pasión y ya está. David, a veces pues, hablamos de que gracias al fútbol sala se saca más talento del de que a veces se ve desde abajo, desde fútbol 11, porque al fin y al cabo la técnica que se requiere en fútbol sala a veces me parece superior incluso que a la de fútbol 11 y por eso salen a veces jugadores tan destacados. Estamos hablando de David Bercedo. ¿A veces echas de menos ese fútbol sala, David? Diciendo, me Eh, gustaría... sobre ¿Sí? todo, sobre todo de lo que tú estás diciendo, lo que me parece muy importante es que los niños, cuando son pequeños, realmente lo que necesitan es tocar el balón. Entonces, en el fútbol sala tocas el balón mucho, o mucho más que lo que tocas en un fútbol 5, un fútbol 7, cuando eres chupetín, prebenjamín, benjamín. Entonces, cuando estás en fútbol 11, sí que es verdad que se confunde mucho con ser resultadistas cuando tienes 7 años, que tú dices, pero ¿cómo le voy a pedir a mis niños que sean resultadistas con 7 años? Que toquen el balón, que se muevan y que vayan aprendiendo. Y yo creo que en el fútbol sala se busca más un poco el tener esos conocimientos, el adquirir ese contacto con el balón, control pase y me muevo, control pase y me muevo. Entonces es como algo que me parece que es una muy buena base, que no quiere decir que solo se haga eso, pero me parece una muy buena base para que los niños cuando lleguen a tener 11 años y pasen al fútbol 11 o a categorías de otro nivel, pues que tengan esa buena base. Borja, estaba mirando aquí el apodo que tenías en el Rayo, que me había sorprendido. Que nos lo cuente él. Me- No lo tenía claro y estaba fijándome y allí en Madrid hay mucha gente que me conoce como Killer. Por algo será, creo yo. Estamos hablando con un pedazo de Eh, delantero. hizo 50 goles 49 goles en una no, categoría, yo creo que por algo se lo ha ganado. pero eso fue cuando tenía, yo qué sé, 14 años. Que fue a raíz de eso. Cuando estaba en el Zona Norte me empezaron a llamar Killer porque me decían, madre mía, ¿cuántos goles marcas? Eres un killer, eres un killer. Y como que al final como es un barrio, pues los del Zona decían, madre mía, porque los del Zona tenían amigos en el Adarve, pues decían, madre mía, pues vamos a jugar contra vosotros y el killer os va a marcar no sé cuántos. Sí. Y como que se quedó el killer, el killer, el killer, el killer. Y es gracioso porque, claro, me fui a la Darbe y en el Adarve, como también conocía gente, pues la gente me seguía llamando el killer. Pero yo pensé que dije, bueno, cuando yo ya doy el siguiente salto y me voy al Rayo, digo, ay, ya, nadie me va a llamar killer. Pues como yo seguía teniendo amigos con los que había jugado en el Adarve, pues me siguieron llamando el killer. Y se quedó así, killer, 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 y hasta el día de hoy. Bueno, pues está muy guay. A ver, para un delantero centro, decir, o sea, para el equipo contrario decir que viene killer, macho.
Viene el Killer killer de la nos liga. va a meter 5. En fin. Está, además, justo la noticia que estoy viendo es de Unión Rayo y sales en una foto ahí, pues precisamente en un partido contra la Darbe. No sé si has tenido. Sí, sí, sí. Ese año, bueno, es que además creo que la foto esa o seguramente la entrevista o lo que sea de Unión Rayo, seguramente es cuando empatamos allí en División de Honor, que empatamos a 1, allí en Ganapanes. Y me da rabia porque aún lo pienso. Digo, yo creo que ahí nos dejamos la liga. Porque luego perdimos la liga esa contra el Atlético de Madrid y la perdimos por 2 puntos. Creo que fueron 2 puntos. Y ahí nos dejamos 2. Pues ahí estaba. La cantera que saca la Darbe, ¿eh? Es Sí, tremendo, macho. estamos hablando, claro, eras juvenil de tercer año ya, ¿no? Yo cuando fui a la Darbe era cadete de segundo. No, digo en el Rayo, cuando perdí la liga contra el Atleti, Cuando perdemos la liga yo ya era división, sí, era juvenil de era el tercero. último año, ¿no? Sí, sí, sí. Además que fue una liga súper igualada. El Rayo ha estado, una liga Sí, no, pero muchos años incluso ha llegado a ganar. Entonces, Sí, ahora es que ahora sobre todo vemos mucho duelo Atlético de Madrid-Real Madrid y quizá como que Leganés, Rayo, Getafe, que quedan un poco anclados a esas terceras, cuartas, quintas posiciones. Pero el Rayo al fin y al cabo es el Rayo de la sí, sí, cantera. sí. El otro día lo viste a Marcos de las Sías, que estaba ahí con el primer equipo, El ¿eh? tercer equipo de Madrid. Yo creo que es Exacto, sí. que me perdonen desde Getafe, que se ha mantenido en primera, y desde Leganés, pero al final el tercer equipo históricamente, Total. pues sí que es el Rayo Vallecano. Y bueno, pues estábamos ahí en esa etapa de Adarve, en esa llegada del Killer a Breda de Ganapanes. Y bueno, pues cómo fueron esas temporadas y sobre todo el salto a una cantera entiendo que ahí estaba el Rayo en primera. Bueno, a ver, primero, cuando yo di el salto a la Darbe, di el salto en KDTA, que era autonómica, con lo cual para mí era un salto bastante grande, porque pasamos un poco de, dicho mal y pronto, de jugar con amigos a ser un poco más profesional. Porque la realidad es que desde que tienes 15 años en el Adarve, ahí se compite. Y no es broma. Es decir, allí vas, compites, luchas y si puedes ganar, ganas y si no, pues te vas jodido a casa. Entonces, nada, justo aparecí allí y tuve la gran suerte de que tuve a un entrenador que la verdad que me marcó mucho, que se llama Óscar Fernández, que ahora está en México, entrenando bueno, no sé el equipo realmente, pero está entrenando a chicas. Sí, porque estuvo en el Atlético de Madrid Y hace un par de temporadas. claro, exactamente, Ya creo que sé. hizo Atlético de Madrid y de Atlético de Madrid se fue a México. Sí, al final cuando se especializa un Y entrenador en el fútbol femenino, pues internacionalmente tiene bastante recorrido. sí, 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 no. Y la verdad que era muy, muy bueno y sobre todo era muy, muy bueno en el tema técnico-táctico. Era muy, muy bueno y ya sabéis cómo es en la Darbe. Juegas en ganapanes, campo pequeño, pues al final tienes que estar muy organizado, balones parados, segundas jugadas, todo esto. Y la verdad que a mí me explotó la cabeza, porque yo venía de simplemente de que me diesen un balón largo, correr y empujarla, y de repente, pues, de todo. De cómo se movía el equipo, de si uno saltaba, cómo tenía que saltar el medio centro y el central, pues a mí me explotó la cabeza y a mí me encantó. Y nada, ese año la verdad que hicimos buen año, creo que terminamos cuartos en autonómica, que para ser Adarve pues está muy bien, porque al final pues en autonómica compites. Bueno, es que no sé si ahora, como las categorías han cambiado, no sé si ahora en cadete tenéis división de honor o Superliga. sigue siendo igual. Superliga, la máxima Superliga, La ¿no? Superliga. Superliga y luego la División de honor. División de Honor y Autonómica. Autonómica la tercera, sí. Hmm, Claro, para la gente que nos escuche, la autonómica en ese momento era la máxima. La hmm. máxima, eso es. Eso es. Y nada, y pues ahí tienes al final Madrid, Atleti, Getafe, Rayo, todos los equipos. Y en ese año creo que acabamos cuartos, hicimos una muy buena temporada, aunque yo sí que es verdad que no di como mi 100%. Estuve ahí un poco como que entraba, no, me lesioné, estuve un poco ahí como que sí que no. Siempre era importante, es decir, siempre que estaba ahí jugaba y tuve como muchos minutos de titular, pero no estuve como toda la temporada asentado, porque como tuve alguna lesión, estuve algunos meses fuera, luego volvía, estuve ahí un poco como que sí que no. Ujú. Pero fue el primer contacto y a mí me sirvió como para empezar a aprender y saber
verdaderamente era competir. Ujú. David, vamos a centrarnos ya en, si te parece, Borja, su etapa ya filas del Rayo B, que es donde estoy viendo. A ver, te voy a ser sincero, David, estoy viéndolo aquí en Transfermarkt, así que si hay algo que quieres corregir, nos dices. Ya etapa en el Rayo B, llegas al segundo equipo del Rayo, temporada 2018-2019, si no me equivoco, o un poquito antes. Cuéntanos ya cómo es estar con el filial de la Franja. Pues, a ver, os cuento primero, cuando yo me voy al Rayo, yo me voy a Juvenil A, Ujú, porque yo hago juvenil de segundo año, división de honor, ujú, con el mismo entrenador, con Óscar, y hacemos un añazo. Hasta el último momento estamos a punto de entrar en Copa del Rey, en la antigua Copa del Rey, ujú, cuando solo entraban los dos primeros, y hacemos un añazo. Entonces, de ahí yo empiezo a entrenar con el segunda B de la Darbe, ujú. que en ese momento estaba Fea de Sí, entrenador. Víctor Cea, sí. Sí, entonces estaba Víctor Cea, me llamó, estuve haciendo pretemporada con el segunda B y en ese momento me llama el Rayo. Ujú, Y decido pues irme al Rayo y me voy al División de Honor. ujú. Y nada, la verdad que en el Rayo es espectacular. Yo pensé que iba a ser otra vez como muy distante, pero para nada. Una familia, la gente muy, muy cercana y sobre todo ahí empecé a aprender mucho a pues todo lo que es perfilarme, controles con piernas alejadas, cuando controlo el balón ya sé dónde está el siguiente pase, todo eso. Entonces aprendí mucho, mucho, mucho. Justo ese año que hablábamos de División de Honor, quedamos segundos en Liga, quedó el Atleti primero y nosotros y luego el Madrid. Y que fue un poco frustrante porque encima ganamos los dos partidos al Atleti. Mm. Es decir, que el Atleti fue el equipo más regular, pero realmente no fue el mejor equipo. Que es que encima luego ese Atleti creo que gana la Copa del Rey y la Copa de Campeones. Sí. Entonces, pues bueno, se quedó ahí un poco. Y jugamos Copa del Rey ese año, que estuvo muy, muy chulo porque nos fuimos a Tenerife a jugar, ganamos al Tenerife, pasamos de ronda, jugamos contra el Athletic de Bilbao, que ahí es donde nos eliminan. Y justo ahí la verdad que hice buen año y me renuevan con el Rayo B. Ujú. Y hago 2 años bueno, tenía contrato con Rayo B 2 años. Hago mi primer año con Rayo B y me toca de entrenador a Luis Tembranos. Ostras, mítico. Y sí, y nada, al principio toda la pretemporada y los primeros partidos de liga, la verdad que muy bien, titular, haciéndolo bien y de repente, sin comerlo ni beberlo, te toca ir al banquillo y se acabó. Y desde ahí, claro, era mi primer año senior, estábamos en tercera división, y ahí es cuando me empieza a rondar el hecho de si de verdad quería eso. Ujú. De verdad quieres estar aquí dando vueltas por tercera, ganando, pues ya sabes, 400, 500 euros y a lo mejor sin poder estudiar la carrera porque estás muy ocupado, pues ahí es donde todo eso me empezó a dar vueltas. Porque claro, me tiré al final pues 4 meses sentado en el banquillo y jugando 5 minutos. Vaya, Borja. Es duro eso. Sí, porque. Y además me ha gustado mucho eso que has señalado de la carrera, porque hay veces que lo dejas como aparcado, es verdad. Que al fin y al cabo, oye, que si es el fútbol, pero hay que centrarse también en los No, estudios. porque tú ya habías empezado la carrera, entiendo. Claro, y yo el problema que tuve es que yo había empezado la carrera cuando estaba en el División de Honor, empecé comercio y vi que no me gustaba y dije, bueno, voy a dejarla y voy a empezar el año que viene. Y entonces al año siguiente empecé la carrera, pero la realidad es que es difícil compaginarla, porque cuando estás en un filial, la exigencia que te da bueno, en ese momento, nosotros teníamos de primer entrenador a Mitchell. Mm, Entonces, el primer equipo quería que el segundo equipo entrenase a las mismas horas y que cumpliesen los mismos horarios, claro. por si necesitaba jugadores, por si necesitaba cualquier cosa. Entonces, realmente, yo pensaba, digo, a ver, yo estoy teniendo una vida de profesional, tengo que seguir lo que hacen los del primer equipo, tengo que venir al gimnasio, tengo que hacer mi movilidad, mis estiramientos, todo. Digo, pero luego, claro, a mí me pagan 300 euros y a estos les están pagando 8.000 veces más. Ujú. Y yo no tengo tiempo luego para ir a mi universidad y completar mis estudios.
Y entonces en ese momento fue cuando estuve yo ahí diciendo, es que no me parece que sea, vamos, no tengo tiempo para eso. Yo lo que noto, de verdad te lo digo, Borja, es ambición. Y al fin y al cabo, David, dijiste, yo es que no sé cómo llega ese paso, porque lo que estoy viendo aquí es que estás en el Rayo, pero de repente te marchas a Estados Unidos, a Ohio. Eh, ¿Cómo llega el paso de decir, es que estoy siendo suplente en un filial como el del Rayo Vallecano, me está matando un poco el tema de los estudios? No sé, que te llega una beca o David, ¿qué decides hacer? ¿Echar la matrícula en algún sitio de Estados Unidos y que te llamen? ¿O cómo llega ese momento de marcharte allí? A ver, he de decir que visto a posteriori creo que hice el proceso muy, muy mal. Hmm. Porque también te digo, yo por ejemplo tenía todavía un año de contrato con el Rayo, quizás podría haberlo explotado. Encima ese segundo año vino Ángel Don Gil, Ujú. que Ángel Don Gil la verdad que es, pues es un entrenador que me ha marcado mucho, mucho. Y quizás pues podría haber jugado, quizás podría haber empezado la rueda de la tercera. Sí. O te vas al filial del Getafe, al filial del Alcorcón, al filial pum, 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 hasta que eres sub-23 y ya empiezas. Ujú. Entonces, quizás podría haberme exprimido un poco, pero me llegó la oportunidad de una beca de Estados Unidos y pensé un poco. Dije, bueno, son 4 años, 3 años y medio, quizás puedo ir a Estados Unidos, si lo hago bien, puedo tener la opción de ser drafteado y de jugar en ligas profesionales ahí en Estados Unidos, y encima tengo una carrera. Ujú. Entonces pensé un poco eso y dije, pues venga, hacia adelante. El problema que yo tenía es como yo estaba estudiando aquí en España, yo tenía que transferir créditos. Y cuando tú transfieres créditos a Estados Unidos necesitas un examen que se llama TOEFL. Y el TOEFL, claro, yo en ese momento no tenía pero ni idea de inglés. Pero espantoso. Sí. Entonces saqué muy mala nota y todas las universidades buenas que yo tenía, porque allí para el que no sepa, pues tú tienes varias divisiones, Ujú. pues una de... todas las que tenía yo de División 1 se me cayeron Ujú. y tuve que ir a División 2. Entonces, al final, lo único que me quedó fue esta universidad de División 2 y dije, pues mira, rescindí contrato con el Rayo y dije, me voy para allá y a vivir la experiencia y a ver qué pasa. Y hasta hoy, ¿no? Porque yo creo que por España poco, ¿no? No, hasta hoy y yo creo que como experiencia ha sido quizás lo mejor que me ha pasado. Con momentos buenos y con momentos malos, pero yo creo que para mi forma de ser lo necesitaba. Ujú. Porque al final, cuando estás en Madrid, vives un poco como encapsulado Sí. y como que sigues los mismos patrones, haces lo mismo. Tienes un poco, si tú estás en el mundo del fútbol, sigues los mismos movimientos, haces lo mismo, tienes los mismos amigos, como que todo es lo mismo. Ujú. Y de hecho, yo incluso ya cuando ya volví de Estados Unidos, hice una intentona, entre comillas. Hice dos. Una fui a entrenar con el Paracuellos, Ujú. que me querían firmar, pero al final dije que no, que fue más o menos cuando me fui para acá, para Islandia. Y luego también hice otra intentona, pero es que yo cuando iba para allá y, no sé, estaba en los vestuarios con la gente, como que no me encontraba. Ujú. Decía, es que realmente digo, yo no quiero esto. No Ujú. quiero venir aquí a las 9:30 de la noche. Hay gente que no quiere ni entrenar. Claro. Digo, joder, yo si vengo aquí por lo menos quiero competir. Ujú. Pero claro, yo lo entiendo, es que es difícil. La gente que se tira todo el día trabajando, llega a las 9 de la noche y te dice, yo vengo aquí porque gano 600 euros para completar mi jornada y ya está. Claro, es que yo entiendo que a esa edad, David, que estamos hablando de, pues nada, hace poquitos años, tú tienes 26 ahora mismo, y Sí, claro, tú querías, pues más o menos, un planning semanal de decir, vale, estos estudios, estos entreno, esto es tal, y yo lo entiendo, por ejemplo, ve ahí tu historial, estás en el Ohio Valley, luego otro equipo que se llama los Bobcats, que supongo que también será universitario, ¿no? Quinnipiac sí. Bobcats, si no me equivoco, y luego también en el Tar Heels. Así que explícanos un poquito esa triple etapa que vives tú en Estados Unidos. Cuéntame cómo es, entrenamientos, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, David. Pues a ver, yo cuando lo primero me voy Ujú. a Ohio Valley, que es la primera universidad, está en División 2. Esta universidad, la verdad, para lo que
se entiende como Estados Unidos, de infraestructura, de universidades, era muy mala. Ujú, La verdad, me lo pasé muy, muy bien porque teníamos un equipo que era prácticamente españoles y latinos. ujú. Entonces, no aprendí inglés, la verdad. Me tiré un año y medio allí con ellos, nos lo pasamos increíble, pero no, ahí no aprendí inglés y el nivel era un poco inferior. Ujú, Entonces, yo siempre tenía en mente que quería jugar en División 1 para ver si podía conseguir ser drafteado. ujú, Realmente, esa era mi meta. Y nada, me cambié a esta universidad, a Quinnipiac. Estuve allí, no sé si al final estuve como 2 años y medio. Y ahí es donde hice mi mejor temporada, justo el último año, que quedé como tercer máximo goleador del país. Y ahí es donde realmente tuve la oportunidad, que es donde se me cayó. Y una vez que se te cae, que tienes ahí la oportunidad, ya se acabó. Tuve justo esa oportunidad, estuve hablando con algunos equipos de MLS y salían como las predicciones que me iban a draftear, como que todo estaba un poco ahí, como que iba a ser drafteado. ujú. Y al final, pues ellos tienen también como que tú eres internacional, es decir, que tú tienes como unas visas y ellos tienen como, no sé cuánto es ahora mismo, pero no sé si son 5 o 6 como huecos para internacionales. Y claro, la liga está creciendo mucho, entonces al final es un poco, están trayendo, pues el Inter Miami está trayendo ahora a Messi, Luis Suárez, Busquets, pues es o esos jugadores o tú. Jolín. Claro, se quedó un poco ahí la cosa como en el limbo, estuve entrenando con algunos equipos profesionales, pero al final me dijeron que no. Y justo ahí, cuando me dijeron que no, me salió la oportunidad de jugar el último año en otra universidad, Ujú, que es la Universidad de North Carolina, que es una de las mejores universidades que hay allí, a nivel de todo, de estadio, infraestructura, de todo. Es increíble. Pero la verdad que fue un año malo. Jugué todo, pero era un estilo muy americano, no se jugaba con el balón, todo eran balones largos, a ver qué pasaba, no había como un sistema táctico ujú. específico y a mí la verdad que me gusta jugar a eso. Entonces, nada, fue un año malo y se me acabó un poco ahí el sueño americano, como el que dice. Yo lo que entiendo, Borja, de que dice David, que es muy complicado llegar a la MLS partiendo desde abajo. O Sí, ya sea, me parece muy lo hemos complicado. visto tanto en masculino Sí, sí, como sí, en sí. femenino. Y sobre todo con eso que él habla de los jugadores internacionales, salir de una universidad o vas al draft o estás perdido. Con Javi Martín coincidiste por allí, ¿no? No sé en cuál de esas etapas, Yo pero coincidí, sí, yo coincidí con Javi en la primera universidad, que es ahí donde nos lo pasamos muy, muy bien. Y Javi, vamos, es increíble. Y hasta el día de hoy, vamos, tenemos contacto, hablamos bastante. Y Javi, por ejemplo, ahora está jugando allí a nivel profesional, Mm. pero incluso Javi, por ejemplo, que tiene un nivelazo, le está jugando en tercera de allí. sí, la tercera allí. Llegaron a la final, de hecho, perdieron, Sí, sí. pero llegaron a la final. Intentamos darle suerte, pero no. No, no le pudimos dar Pero suerte. no, ¿no? Fue Da- justo además, le entrevistamos la Sí, semana que una semana tenía antes, sí. la final. Es verdad que jugaban fuera de casa contra el equipo que había ganado la conferencia y bueno, Sí, sí. habían dado ya dos sorpresas en cuartos y en semifinales y claro, la final Yo, no pudo David, ser. tengo la sensación de que quizás un poco injusto, ¿no? La MLS, porque claro, puede traer extranjeros, pero si eres extranjero y te metes en el draft, es muchísimo más complicado. No sé si te parece a ti que es un poco injusto, ¿no? Que quizá deberían abrirse un poco más también ahí en la parte de abajo, como en la cantera, por así decirlo. Sí, a ver, lo que les pasa también mucho es que depende mucho de las posiciones. Ujú, Porque realmente, si tú eres delantero, delantero, medio centro, portero, ujú, al final vas a buscar casi ujú. top Claro. de los tops. Es decir, tu delantero si va a ser Luis Suárez, pues es Luis Suárez. Mm, A lo mejor si eres, pues yo qué sé, juegas con un doble pivote y tienes a uno bueno, a lo mejor ahí sí que puedes entrar. ujú, Como Javi, pues eres lateral, pues a lo mejor no necesito ficharme a Jordi Alba. ujú, Entonces, como depende también mucho de las posiciones, el problema que yo tenía es que yo soy delantero, o en ese momento jugaba más de delantero centro, y claro, allí los equipos me decían, es que estamos buscando delanteros centros que vengan de Primera División de México,
de primera división de, yo que sé, de Polonia, incluso de segunda división de España, como gente ya contrastada. Ujú. Entonces, a ver, es injusto, simplemente es el sistema que tienen allí, te tienes que adaptar un poco. También te digo que cuando yo fui no sabía muy bien a lo que iba, yo pensé que iba a ser más fácil, que la conexión entre universidades y fútbol profesional iba a ser más fácil, Ujú. pero visto lo visto es más difícil de lo que parece. Bueno, se lo han perdido ellos, Bueno, Borja. se acabó el sueño americano y empezó el sueño islandés, ¿no? Sí que verá con esa intentona del Paracuellos MX, más o menos cuando te marchaste a Islandia, marzo de 2024, hace un añito y 2 meses. ¿Y cuál fue la otra intentona? Que no nos la has desvelado. Fui a... Fua, no me acuerdo. Pero fui a... Es que pero fui a otro equipo porque es que además, pues eso, tengo un amigo que en ese momento estaba jugando en el otro equipo y luego se fue al Paracuellos. Y entonces pues me dijo, oye, vente a entrenar, tal, vente con nosotros, no sé qué. Y dije, pues venga, pues, ¿por qué no? Y la verdad que me gustó en el sentido del ritmo y todo eso. Pero el problema que yo tengo es que la tercera división ya sabéis cómo es. Ujú. Incluso siendo un Rayo Vallecano que quieres jugar el balón, la tercera división al final es muy exigente. Y es una división que te presionan alto y buscas jugar balones largos, segundas jugadas. Y yo dije, madre mía, no sé si quiero verdaderamente jugar a este fútbol otra vez. Ujú. Porque cuando yo tenía 18 años, pues iba con la cara partida a todos los partidos, con las rodillas ensangrentadas y así todos los partidos. Y dije, joder, ¿de verdad ahora con 23, 24 años quiero otra vez jugar a eso? Sí. ¿O quiero más divertirme? Jugar con el balón, moverme. Entonces, tuve como, no sé, como esa oportunidad de ir al Paracuellos y luego también tuve otra oportunidad que me salió de irme a la Serie D. Ujú. Me fui una semana allí a probar con un equipo de la Serie D y lo mismo, me querían firmar y puf, pues el nivel, la verdad, en Serie D yo pensaba que iba a ser mucho más alto, pero es por lo menos en el equipo este que estaba luchando por el descenso, que se llama Metsolara, Ujú. y me sorprendió. Jugaban pues en un patatal, ahí no se jugaba al fútbol ni para atrás, todos balones largos, a pegarse. Y yo creo que yo en ese momento estaba buscando otra cosa, sin más. Y justo en el transcurso ese de que si iba al Paraguayas a entrenar, de que si me fui a Italia a probar, todo eso, de repente hablando con mi fisio, me dijo, oye, ¿tú has hablado con Montejo? Que Ujú. a lo mejor te puedes como encontrar algo ahí en Islandia. Y le dije, pues no, pues digo, pásame su número y le escribo. Porque yo con Montejo no le conocía como tal, pero yo había Sí. coincidido de mi etapa de la Darbe, que yo era recoge pelotas, Sí. y él estaba en el primer equipo. Todavía se jugaba en ganapanes con el tercera división. Que Antes de madre jugar mía. incluso en el del Bosque. Lo de Montejo con Islandia, esto ya me suena esta historia, ¿no? No puede ser que Sí, ya. no, al final Álvaro Montejo ha jugado en Islandia y Sí, su hermano Jaime claro. ayuda a muchos futbolistas de España a dar el salto a Islandia. Claro, al final yo con Montejo, pues eso, no le conocía como tal, pero sí que sabía quién era y yo creo que él sabía un poco quién era yo. Entonces, Ujú. nada, le escribí y le dije, oye, mira, estoy barajando esta posibilidad para irme a Islandia, simplemente por una experiencia. No sé si va a ser a largo plazo o a corto plazo, digo, pero por una Ujú. experiencia. Y me dijo, sí, sí, no te preocupes, dame un tiempo y te digo. Y me encontré un equipo. Y este equipo, la verdad que estaba en ese momento en la quinta división de Islandia. Ujú. Y me dijo, tú no te preocupes, es quinta división, pero al final si lo que estás buscando es un poco ir hacia arriba, es como pues un buen contacto para poder empezar y que te conozcan en Islandia, porque la realidad es que Islandia como país es un poco como un pueblo, Ujú. como que todo el mundo se conoce entre todo el mundo. Entonces, estés jugando en el equipo que estés jugando, como que todo el mundo te conoce. Ujú. Y es un poco extraño porque aquí hay muchos jugadores buenos jugando en categorías más bajas, porque depende también de las condiciones que te da cada club. Entonces,
Islandia es en ese sentido como un poco extraño. Ahora mismo tú que estás en el Tindastol, estoy viendo que también estás con otros dos españoles, ¿no? Que son Josu Ibarbia y también estás con Manuel Ferriol, ¿no? Si Transfermarkt no está confundido, estás con. Sois una colonia de españoles ahí también, lo que tenemos en Islandia. Y nada, yo también te quiero preguntar por este equipo, por el Tindastol. ¿Cómo es a nivel de infraestructuras, la afición? ¿Cómo es tu día a día ahí con este equipo? Pues a ver, yo te cuento, como pueblo, o Ujú, como es que no sé, como municipio, ujú, es como creo que es como la segunda ciudad más grande que hay en el norte. Está Kureiri, ujú, que es como la ciudad más importante, que tiene como 20.000, 30.000 personas, y luego estamos nosotros, que tenemos 3.000. Entonces es un pueblo pequeño, pero ¿qué pasa? Que aquí el baloncesto es muy importante. ujú, Entonces mueve mucho dinero y a raíz de eso como que tienen pues equipos de baloncesto en primera división, el equipo femenino está en primera división y nosotros que ahora mismo estamos en cuarta. ujú, Entonces a nivel de infraestructura está muy bien. Tenemos un muy buen campo, tenemos gimnasio, podemos ir a la piscina de aquí para el tema de recuperación. Entonces, en todo ese sentido de infraestructura está muy bien. El único problema es que como el baloncesto es tan importante, casi todo el dinero del pueblo se lo lleva el baloncesto. ujú, Entonces, aquí estamos muy bien porque yo, por ejemplo, tenemos doble trabajo. Yo trabajo de 10 a 1 en el Museo del Pueblo ujú, y de 1:30 a 4:30 más o menos entrenando a los niños. ujú. Entonces yo estoy como pues eso, 3 horas estoy en el museo y échale hay veces que 3, 4, lo que sea, entrenando. Entonces soy entrenador. Y se compagina muy bien, es todo como muy, muy ameno. Aquí en Islandia la verdad que, pues eso, tienen mucha pausa en todo. Y yo que vengo de Madrid, que tengo mucha energía, pues claro, aquí soy como el contraste. Jolín. Borja. Y Dinos, David, dinos. nada, os iba a decir que el año pasado, por ejemplo, este año menos, porque por ejemplo Josu Ujú, este año no ha venido. ujú, Solo estamos Manu y yo de españoles, pero el año pasado llegamos a ser 5 españoles. ujú. Entonces allí tampoco cambias de idioma, ¿no? A ver, aquí, tú piensas que yo vivo en inglés, porque con los Sí. niños tienes que hablarles en inglés, en el museo tienes que hablar en inglés. Obviamente me gustaría aprender islandés, pero eso ya para otra vida. Pero allí la gente sí tiene buen nivel de inglés. Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo te habla en inglés. Bueno, pero por lo menos. También, Dinos, David, dinos. sí, te iba a decir, también porque ellos dependen de eso. Porque toda la gente que viene de fuera, todos los visitantes, hablan en inglés. Ujú. Y que como ellos son al final 400.000 personas, pues es que o hablas inglés o prácticamente estás muerto. Claro, se tienen que adaptar ellos, en realidad. David, yo te quiero preguntar, el sistema de liga, estamos hablando de la cuarta ahora mismo división islandesa, ¿cómo es? Cuéntanos un poquito. Pues, ¿qué quieres saber realmente? Porque El vosotros, claro, ahora nivel. mismo jugaréis más o menos, no sé si empezáis ahora o lleváis ya tiempo ahora, porque claro, el frío en Islandia tiene que ser terrible. La temporada será Sí, muy distinta a la nuestra. todas las ligas aquí en Islandia se empiezan a partir de mayo. Pero Ujú, en mayo, bueno, incluso a finales de abril. Pero a finales de abril se empieza la Copa, que es como si fuese nuestra Copa del Rey. ujú, Excepto los equipos de primera división, que es como la llaman aquí la Vesta, que la Vesta empieza un pelín antes. claro. Pero todos los demás equipos empiezan más o menos pues en abril, que se empieza la Copa, y luego las ligas se empiezan en mayo. Y suelen acabar alrededor de septiembre, más o menos. ¿Y qué tal Entonces son llevas eso? ligas. Yo bien, porque cuando estaba en Estados Unidos, nuestra liga también era un poco rara. Nosotros empezábamos la liga en agosto y la terminábamos en diciembre, más o menos noviembre, diciembre. Entonces eran ligas cortas con muchos partidos y aquí te pasa un poco igual. Ujú, Tienes varias copas, tienes a veces pues eso, tienes 2 partidos por semana, con lo cual yo eso lo llevo bien porque en Estados Unidos era prácticamente igual. La cosa también con los equipos es que, bueno, es que es todo muy, muy diferente. Aquí el problema de Islandia es que como que no puedes hablar por ligas ujú. en general. Tipo, no, es que en segunda red la media es esto, en primera red la media es esto. No, no, es que aquí
va por equipos y por ciudades. Ujú. Hay ciudades que te pueden dar salarios altos y no trabajas y estás a lo mejor en tercera división, pero luego hay equipos que estás en segunda división y tienes que trabajar. Entonces, es todo como un mundo muy aparte, como que no hay nada realmente específico, sino que depende de lo que tú encuentres. Ujú. Borja, Me estaba acordando de Nacho Gil, me estaba acordando de Juan Guardia, de Gonzalo Zamorano. Gonzalo Zamorano, que no sé si volverá ahora Ahora que el con la temporada Álamo, sí. terminada en el Álamo. No sé si aparte has coincidido con algún madrileño, aunque estén en otro club, si te has enfrentado, si viven cerca o si tienes... porque también es que al final es muy global esta entrevista, ¿no? También hablamos un poco de cómo son tus días allí, cómo ocupas el tiempo, si has ido solo, si has ido con familia. Bueno, no sé si con otros futbolistas españoles también tercerolas, como se suele decir, que han estado en nuestra tercera en el grupo séptimo, pues ha coincidido allí, tanto como rivales, como compañeros, o bueno, simplemente que viven cerca aunque estén en otra división. Sí, por ejemplo, la verdad que siempre que nos encontramos juegas contra otros que son españoles, pues eso, al final hay amistad. Porque estás en otro país, te los encuentras y, "Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal todo?". Bueno, hablas un poco ahí de la vida y todo bien. Pero es que justo nosotros tenemos aquí un equipo que está al lado, que se llama Dalvik, que es una ciudad que está pues como a 1 hora y 20, 1 hora y media, algo así. Y ahí hay un madrileño. Creo que su apellido es López, creo que se llama Borja López, Sí, que estuvo en Canillas, que sí. sí, creo que estuvo en Canillas, no sé si también hace muchos años también estuvo en el Rayo, como que, pues eso, ha dado también vueltas ahí por la tercera y está ahora jugando en el Dalvik. Y el Dalvik ahora está en tercera división. Y bueno, por lo que sé, tiene una empresa que trae frutas desde España hasta aquí a Islandia. Y nada, estamos en contacto. También, por ejemplo, en ese equipo hay otro español que se llama Alejandro, pero creo que él no es de Madrid. Entonces, al final, todos los que estamos así por la zona, pues te acabas Sí. conociendo. Al fin y al cabo, yo creo que David también, cuando salís, quedáis, etcétera, etcétera, os juntáis los que sois españoles, ¿no? O hacéis también, Sí, tenéis amistad bastante con los islandeses, ¿cómo son con vosotros, David, allí? pues yo pensé que los irlandeses iban a ser un poco más fríos, Ujú. pero nada, en absoluto, ¿eh? Son muy parecidos a nosotros, lo que pasa que no todo el rato. Ah, vale. Nosotros somos así muy abiertos, muy de risas todo el rato y ellos solo dependiendo de la ocasión. Sí, son gente Pero divertida, normalmente, pero a cuentagotas. exactamente, exactamente. Pero son muy buena gente, ¿eh? Ujú, Y nosotros cuando salimos con el equipo, normalmente salimos todos. ujú. Obviamente nos juntamos los españoles, sí o sí, pero salimos con todos. Porque el pueblo es muy pequeño, si vas a hacer algo, escribes a la gente y dices, ¿qué vas a hacer? Pues solo tenemos un bar. Sí. Pues, ¿a dónde vas? Al bar. Pues ala, pues todos al bar. Y vamos con el equipo femenino, el equipo masculino y vamos todos para allá. Y también es la mejor forma de hacer piña. La verdad es que me gusta mucho eso, David. Hacer piña los dos equipos, la verdad es que eso está muy bien, Borja, porque al fin y al cabo lo que decíamos, por ejemplo, lo decíamos esta semana el lunes en este fútbol con los ascensos, que el éxito se consigue siendo una piña, Borja. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, seguramente pues también iréis a ver a los equipos de baloncesto. Bueno, pues haréis A todos, quedadas, sí. porque bueno, es un pueblo más pequeñito, 3.000 habitantes, qué calma, qué paz, qué tranquilidad. Y bueno, supongo también que allí pues te reconocerán, ¿no? Oye, mira, Killer. Bueno, no sé si allí te llaman Killer, pero David. Estás comprando fruta Aquí, y saben que eres el delantero del equipo, ¿no? aquí es muy gracioso porque además, claro, Manu y yo, que es el otro español, estamos entrenando a los niños. Entonces, claro, te puedes imaginar, es que no hay sitio en el pueblo que tú vayas y no te encuentres a alguien. Porque si yo estoy trabajando en el museo, trabajo por las mañanas y luego me voy con los niños, al final el espectro que tú tienes de gente que puedes conocer en el pueblo es muy amplio. Ujú. Entonces, vas a la zona del gimnasio, pues te encuentras a alguien. Vas al supermercado, te encuentras a alguien. Vas a donde sea, te encuentras a alguien. Y ahí los niños, la verdad que tengo la gran suerte de que me quieren mucho y están todos ahí. David, David! Y como que todos te vienen a saludar. Hay algunos que te dan abrazos. La verdad que está muy chulo.
Jolín, qué guay, la verdad. Parece gente ruda, ¿no? Pero luego son Parece gente, lo que dice él, ¿no? Fría y luego ya cuando los conoces. Y lo que es el Sobre todo fútbol, cuando son pequeños. cuando son más Cuando mayores son ya no. pequeños, claro, pero cuando son pequeños son, vamos, unos encantos. Y luego el fútbol, porque bueno, hablabas de que al final la tercera de Madrid tiene pues una característica muy definida, jugar el largo, el segunda jugada. ¿Cómo es el fútbol que te has encontrado en Islandia? Porque también, volvemos a lo mismo, parece algo más tosco, ¿no? Pero ya lo hemos visto en competiciones europeas, como los equipos irlandeses también han intentado hacer sus pinitos y hacer buen fútbol. Pues aquí realmente depende mucho también del entrenador que tengas en el equipo, de si es islandés o internacional. Nosotros el año pasado teníamos un jugador que ha sido profesional muchos años, que es inglés, y nosotros jugamos al fútbol. Es decir, queremos proponer, queremos sacar el balón jugado, mucho movimiento por dentro. Obviamente atacamos los espacios, pero no se juega en largo, no buscamos ese tipo de juego. Sí que es verdad, el juego islandés es muy como una falsa propuesta. Es decir, intento sacar el balón corto, pero si me aprietas largo, te meto un pelotazo y me olvido del tema. Entonces, sí que nosotros tenemos suerte en el sentido de que, por ejemplo, Manu la verdad que, bueno, porque es de Valencia, si no os recomendaba que le entrevistaseis. Porque él fue drafteado y todo eso. Porque también estuvo en Estados Unidos. Pero, pues eso, al final Manu y yo queremos tener el balón, nos movemos todo el rato. Entonces es un juego como muy vistoso y muy dinámico. Y a mí por lo menos me encanta. Y sí que es verdad que a lo mejor si juegas en otro equipo, pues tienes un poco ese juego en largo, en la falsa propuesta de quiero jugar en corto, pero realmente te meto un balón largo con dos delanteros y a ver si se las quedan. Entonces, depende, por lo que os he dicho, depende también de cada equipo y de los entrenadores. Borja, no sé si nos quedamos algo más que decir de su trayectoria futbolística o entramos Nada, ya. yo ya Bueno, estoy, aunque hemos entrado un poquito ya en terreno yo ya estoy de. pensando en un pueblo de 3.000 habitantes. Estoy pensando en si ahora, dentro de un ratito que tiene que irse Al a museo. trabajar o incluso luego a entrenar. No sé si todavía ya estáis entrenando con tu equipo haciendo Sí, sí, pretemporada sí. o... No, nosotros ya estamos en liga, llevamos Vale, ya 4 partidos y nosotros lo que hacemos es, al final del día, nosotros entrenamos. Entonces nosotros solemos entrenar como a las 5:15 o algo así. También os tengo que decir, no es lo que vosotros os pensáis. Es decir, yo cuando a mí me dices un pueblo de 3.000 personas, 2.800 o lo que Claro. sea, yo te digo, ¿dónde te has metido? En un pueblo de cabras. Pero no es realmente, es decir, nosotros en España, un pueblo de 3.000 personas es un pueblo, entre comillas, abandonado. Sí. Que no tienes mucha cosa. Tienes la típica tiendita que te vende pan y que te vende 4 botes de judías verdes. Pero aquí es un pueblo de 3.000 personas, pero tú piensas que tienes un pabellón de baloncesto, gimnasios, campo de fútbol, 2 Sí, que supermercados. es como una ciudad eh, deportiva, ¿no? En sí, el pueblo también, ¿no? sí, sí, es eso, es un poco eso. Es al final como es un pueblo muy pequeño, pero en ese pueblo tienes de todo. La verdad es que mola mucho No es eso. que, no es, claro, no es que digas, oye, es que salgo aquí y literalmente no tengo nada, es todo descampado. No, 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 es decir, la gente, puedes hacer vida. Sí, Obviamente no es una habrá muchas vida casitas, será más casas que edificios, entiendo. Será más exactamente, son extendida todo la casas. población. Son todo casas. Y al Y luego final, te lo que tú mueves dices, en coche, te mueves en bici, te mueves en moto o andando mismo. pues esa es otra cosa. A ver, normalmente, si puedo, me muevo andando. Pero nosotros tenemos la gran suerte de que el club nos da coche, Jolín. que es por eso por lo que os digo, que depende también de los equipos. Porque yo sí que es verdad que tuve alguna oferta de ir a algún equipo de categoría superior, pero es que las ofertas son peores. Entonces depende mucho de si los equipos son punteros, de si los equipos quieren invertir en ti o no. Entonces nosotros aquí al final tenemos un contrato bastante mejor que muchos equipos que te puedes encontrar en categorías superiores. Entonces nosotros aquí pues nos movemos en coche y si tengo que ir andando pues me muevo andando porque al final son 15 minutos a todos lados. Claro.
¿Qué más le podemos preguntar? Ya entrando ya al terreno, es lo que estamos hablando ya, que cómo es su zona en Islandia y tal. Yo creo que Borja le podemos preguntar por el tema gastronómico, ¿no? Sí, Que, ya lo la que, comida, que ¿no? no- que nos encanta preguntarle a los madrileños cómo, Cómo es cómo aquello, comen allí. al final, bueno, pues tú como futbolista, pues llevarás una cierta dieta, ¿no? Pero allí el tema gastronómico, viniendo de España, no sé cómo lo vivirás. Pues a ver, yo os digo, de los islandeses, a mí me han sorprendido porque les encanta el fast food. Porque aquí, como en Islandia en general, intenta como prohibirlo. Tipo, no tienen McDonald's, no tienen como este tipo de cadenas que son Sí. muy grandes que tienen fast food. Entonces, cuando pueden, van directos. Entonces, todo lo que sean pizzas, hamburguesas, todo esto de fast food les encanta. Personalmente, a mí, yo llevo una muy buena dieta porque tengo la gran suerte de que justo el museo donde yo trabajo tiene una zona que tiene un bistro, un restaurante bistro. Entonces, en el bistro, pues tenemos pollo, tenemos cordero, tenemos cremas pues, de coliflor, de zanahoria, de tomate, prácticamente lo que tú quieras. Entonces, yo ahí tengo suerte porque la verdad que yo como muy bien. Sí. Sí que es verdad que en general, por ejemplo, porque nosotros también tenemos la opción de ir a una cafetería aquí, que es donde comen todas las personas que hacen oficios manuales, pues que trabajan en construcción, electricistas, pues vas allá a la cafetería y sí que es verdad que ese tipo de buffet es un poco más pesado, como que te cae un poco más pesado. Y tienes también de todo, tienes al final cerdo, tienes ternera, tienes cordero, tienes caballo, que aquí he probado el caballo, que yo nunca lo había probado. ¿Está bueno? De la forma que lo hacen aquí es muy parecido como si fuese ternera. Ajá. Además le ponen como salsa por encima y si te dicen que es ternera te lo crees. Si te dicen que es ternera, te lo crees totalmente. ¿Y algo típico de allí de Eh, Islandia que hayas comido, David? Que digas algo típico islandés, ¿te gusta o no? pues mira, hay un día aquí, que no sé muy bien por qué, pero se come comida típica islandesa. Sí. Y entonces tú comes de todo. Te lo venden así como en el supermercado y son como si fuesen, no son latas, pero son al final como si fuesen unos mini tuppers y puedes ir probando de todo. Y tienes ahí pues ballena, tiburón, tienes también como los testículos del cordero. En general todo malo, pero el tiburón, ¿Está muy por bueno o qué? favor, no probéis nunca el tiburón. Tiene, tú pruebas el tiburón y es como que te viene como si fuese un amoníaco que te Dios. sube así por la nariz, se te queda ahí clavado. ¿El amoníaco? Madre mía, no, lo peor que he probado en mi vida, ¿eh? Horrible. La comida tradicional islandesa, ningún islandés la come. Entonces, ¿para qué la hacen, David? Si son de No, allí. no, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero todos los islandeses me dicen, pero ¿cómo vas a comer eso? Pero qué asco, no sé qué. Y digo, pero si es tradicional. Sí. Bueno, por lo menos Pues eres debe ser valiente, ¿eh? que, Le has echado a rojo ahí, David, ¿eh? no, pero debe ser que ellos lo hacen para el turista. Sí, sí. Sí, para. El primer bocado y hasta aquí. Uf, y ya. Dice, pues, qué bueno, ya está, sí, sí, sí. No sé, sí. Em, Borja, pues nos queda poquito para cerrar. No sé si le queremos preguntar algo más. Bueno, por lo que yo estoy dándome cuenta en esta entrevista es que volver a Madrid cuanto más tarde mejor, ¿no? Sí, bueno, seguro que muchos madrileños que habéis tenido por aquí os lo han dicho. Ujú. Tú tienes aquí una vida que puede parecer un poco como solitaria o que vives pues en un país como muy lejano, pero la realidad es que tienes una vida bastante, bastante normal. Obviamente echas de menos muchas cosas, entre ellas la gastronomía y sobre todo el sol, Ujú. porque aquí sí hay luz, pero no hay sol, no te calienta, no. Claro. Aquí el sol está ahí, es una luz que está ahí, pero no funciona. No Está apagado. calienta. No, 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 no. David, yo te quiero hacer una última pregunta, que es la que le solemos preguntar a todos los madrileños. Aquel que es reticente o que tenga un poquito de miedo cuando le llega una oferta internacional o ya directamente fuera de Madrid, que te esté viendo ahora mismo, David, ¿qué le dirías?
A ver, esto es muy personal porque depende mucho del tipo de persona que tú seas. Pero bajo mi experiencia, que lo intenten porque te va a abrir mucho, bueno, a nivel personal, no sé si a lo mejor en tema futbolístico, pero a nivel personal seguro. Vas a conocer nueva gente, vas a vivir en nuevos lugares, te tienes que adaptar a nuevas costumbres y es lo que te va a hacer crecer como persona. Entonces, yo he tenido la suerte de que ya, pues, no sé, llevo como 6 años fuera de casa y echando de menos a todo el mundo, pero las experiencias que yo he vivido, uf, es que no las vendo por nada del mundo. Entonces, la gente que esté ahora en Madrid, que tenga la opción de irse a Islandia, que es que además en Islandia te puedes ir 3 meses, 4 meses, pues que la gente pruebe, que no tenga ese miedo y que cuando tú vayas a una nueva vida y las cosas no vayan bien, sigue, porque hay mucha gente, que yo conozco mucha, y de hecho un amigo mío lo hizo el año pasado, la gente viene aquí a Islandia, estás un mes, uy, es que no me gusta, me vuelvo. Eso es lo fácil. Entonces, prueba, intenta adaptarte, y si puedes estar 3 meses, pues mejor que dos. Y conoce gente y nada, y intenta abrirte. Borja. Yo es que ya no tengo edad de jugar, pero si no, vamos, me iba a Islandia. No, es que la verdad es que cuando entrevistamos a jugadores que están en Islandia. Y, oye, Montejo, búsqueme A ver, algún equipito habrá aunque para sea mí. uno de sexta división. Uno de Walking Football, a lo mejor habrá allí, ¿no? Walking Football, Habrá por Hay, allí, a lo mejor. hay algunas Hay. divisiones, hay algunas divisiones que están. Bueno, es que creo que la última división que se puede jugar aquí es la sexta. Y la sexta, como que paga a los jugadores. Tipo, te traen aquí a jugar y te dan un trabajo, te pagan la casa y todo eso. Y el nivel ese, sí que te puedo decir que es, no sé, una segunda regional o de algo así. Ostras, pues habría que apuntarse, ¿no? Pues que te pagan en segunda regional. Bueno, tela, ¿eh? yo creo que no es mal Yo creo que entendido. renta, como dicen los chavales, renta. Aquí hay varias gente detrás, no lo ves tú, David, aquí hay varias gente detrás ya que está mirando diciendo, oye, que a lo mejor lo de ir a Islandia no es malo, ¿eh? Tenemos aquí a No, Borja y sobre todo, de realización y, técnica. y sobre todo lo que seguro que os han dicho muchos, la situación como está en España, joder, es complicada. Y el tener la opción de estar aquí, seguir jugando al fútbol, que todos sabemos que no vamos a jugar Champions. Bueno, que si a lo mejor te equivocas, incluso aquí en Islandia puedes un día hasta jugar Conference, vete tú a saber. Pero que no vas a ser ya el jugador que tú cuando tenías 15 años pensabas. Pero sigues jugando al fútbol, sigues disfrutando. Encima, yo en mi caso puedo seguir ayudando a los chavales aquí a entender mejor el fútbol, a saber cómo jugar mejor y encima con un colchón. Todos los meses, colchón, colchón, colchón. Y si mientras que yo esté a gusto, voy a seguir aquí. Obviamente, en el momento que no esté a gusto, pues oye, volvemos a casa y no hay ningún problema. Pero si puedo estar aquí pues 2, 3 años, los que sean, y acumulas dinero, y luego puedes tener una vida un poco, entre comillas, más sana en Madrid, pues a mí me encantaría. Incluso ya con mis estudios. Porque yo tengo mi graduado en Estados Unidos, luego tengo también un posgrado en Estados Unidos y aquí en Islandia, como la verdad tengo tiempo de sobra, empecé un máster y estoy ahora ya con el TFM para terminarlo, así que, coño, que yo puedo volver a Madrid y tener mi trabajo normal y corriente. Obviamente, ojalá lo más tarde posible, pero ahí está. ¿Alguna cosa más, Borja? Nada, simplemente nos había olvidado que si, como ha dicho que le dan coche, le dan casa, ¿para vivir solo o compartes piso con compañeros? Nosotros ahora mismo estoy con el otro español, compartimos piso, pero pues tenemos 3 habitaciones, somos dos y pues os podéis imaginar, Pues sí, uno baño, para los cocina, invitados cuando te salón. vaya a visitar tu familia o así, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, muy, muy bien. Encima nosotros no, gastos aquí no tenemos de ningún tipo. Bueno, la gasolina del coche es lo único. Bueno. Pues nada, David, de verdad, ha sido un placer que estés este ratito con nosotros, que lo que decíamos, la verdad es que es una pasada cuando nos habláis de Islandia, lo bien hecho que está.
Y de verdad que esto es el Ernesto Cotorruelo, que aquí te esperamos cuando quieras, ¿eh? Que aquí eres bienvenido, claro que sí. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por tener esta charla. La verdad que me encanta hablar y más si es de fútbol. Así que cuando queráis, yo estoy encantadísimo de ir para allá. Borja Casado, una semana más. Muchas gracias. Un placer, Gabriel, un placer, David, y nada, mucha suerte por allí, por Islandia. Bueno, pues este ha sido David Bercedo, jugador del UMF Tindastol en Islandia. La semana que viene más, aquí por supuesto en Madrileños por el Fútbol, en RFM Play, en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Así que un saludo y hasta otra. Adiós.